Muy buenas, bienvenidos a esta cápsula del experto. Mi nombre es Manrique Umaña y soy especialista en medicina de emergencias del Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica. Y hoy vamos a hablar de un tópico que es súper importante para nosotros en medicina de emergencias, que es que vamos a hablar acerca de vía aérea. Vamos a enfocarnos en la parte de vía aérea difícil. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esas intubaciones de alto riesgo. Y el asunto con esto es que solemos pensar en vía aérea difícil solo desde el punto de vista anatómico y pensamos en pacientes que tienen alguna alteración anatómica que hacen que este procedimiento sea más dificultoso. Pero hoy nos vamos a enfocar en otro aspecto de esto y es la vía aérea fisiológicamente difícil. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuál es el problema? Resulta ser que en los servicios de emergencias el riesgo de compromiso cardiovascular al intubar a un paciente llega hasta una tercera parte de los procedimientos. Y con respecto a el riesgo de paro cardiorrespiratorio, hasta uno de cada 25 pacientes que intubamos en el servicio de emergencias tiene este riesgo. ¿Y quiénes son los culpables de esto? Hay tres. El primero de ellos es la hipoxemia, el segundo de estos es la hipotensión y el tercero de estos es la acidosis o hidrogeniones. Estas son las tres H's y hay que tener muchísimo cuidado con ellas. Vamos a analizarlas una por una. Con respecto a la hipoxemia, todos ustedes recordarán de la escuela de medicina este gráfico que es la curva de disociación de la hemoglobina y queremos tener al paciente en esta zona de bajo riesgo, en esa zona verde y que no se nos desature y no caiga por esa pendiente. Hay que recordar que si el paciente no tiene una saturación por encima de 93% antes de la intubación, tiene una mayor probabilidad de no solo de saturarse, sino de tener alguna complicación más importante. Todos ustedes recuerdan que la secuencia rápida de intubación es el gold standard para intubar pacientes en el servicio de emergencias. ¿Qué podemos hacer en este procedimiento para influir en que tengamos un mejor manejo desde el punto de vista fisiológico de la vía aérea? Dos aspectos principales. El primero de ellos es la preparación del paciente y sobre todo el posicionamiento del paciente. Y el segundo es la preoxigenación, cómo mejorar este tipo de procedimiento. Muy importante desde el punto de vista de preparación o de posicionamiento del paciente que hoy en día, 2021, no hay ninguna razón para que intubemos un paciente plano o en decúbito supino en el servicio de emergencias. Todos los pacientes con la cabecera elevada, ya sea porque posicionemos la camilla o porque pongamos toallas debajo del paciente para darle esa posición. Una estrategia muy sencilla es esta que le llaman buje, que es bed up, head elevated. Elevamos la cabecera de la camilla y elevamos la cabeza del paciente de tal forma que la cara se mantenga paralela al cielo raso de la habitación donde estamos haciendo el procedimiento. Pero esto no es algo antojadizo, ya hay evidencia con respecto a que es mejor que intubar al paciente supino. En este estudio tuvieran una mucho menor incidencia de complicaciones, así es que es algo a tomar en cuenta. Con respecto a la preoxigenación del paciente lo podemos hacer también de dos formas. Uno es la forma pasiva y lo que tomamos es una cánula nasal, la ponemos en una fuente de oxígeno y lo subimos a 15 litros por minuto. Y sobre esa cánula nasal ponemos una mascarilla con reservorio en otra fuente de oxígeno, también a 15 litros por minuto. Esto lo sabemos de un protocolo que es el NODESAT, que es de hace unos años ya, del 2012, de Anales de Medicina de Emergencias, y se ve de esta forma. Vean que la paciente tiene la cabecera elevada, la cánula nasal colocada y el reservorio sobre esto. Esto lo hacemos previo a la intubación y durante la intubación quitamos la mascarilla con reservorio, pero mantenemos la cánula nasal abierta para ayudar a mantener oxigenado al paciente. Si esto no funciona, entonces podemos hacer preoxigenación activa y eso lo que implica es una cánula nasal, pero en este caso, en lugar de la mascarilla con reservorio, vamos a poner la mascarilla de la bolsa de reanimación y vamos a colocarle una válvula de PIP y le vamos a dar ventilaciones con presión positiva. La hipotensión es otro de esos factores súper importantes y recordemos que los pacientes que intubamos en el servicio de emergencias van a tener algunos factores de riesgo adicionales. Entre esos, la intubación per se y la ventilación mecánica disminuye la precarga porque vamos a estar ventilando con presión positiva y por ende el retorno venoso cae. Va a haber una atenuación de las catecolaminas endógenas del paciente,
El uso de inductores, todos los inductores tienen algún efecto cardiodepresor, aunque algunos más que otros, y también por supuesto la patología subyacente del paciente. ¿Cómo vamos a abordar la hipotensión? Vamos a reanimar al paciente antes de intubarlo. Por ende vamos a suministrarle líquidos, vamos a preferir inductores que tengan menos efecto cardiodepresor como ketamina y vamos a iniciar vasopresores. Los inductores vamos a tratar de subdosificarlos, mientras que el bloqueador neuromuscular nos vamos a ir al rango alto de dosis. Y los vasopresores los podemos usar en bolos usando una doble dilución de epinefrina, o podemos hacer una bomba sucia de epinefrina, que es algo muy sencillo, y podemos titularlo según respuesta. Y por último, con respecto a la acidosis, lo que vamos a tratar es de emular la ventilación del paciente. El riesgo que tenemos es de que haya una compensación inadecuada. Para evitar un mal desenlace, retrasemos la intubación mientras tratamos la causa subyacente del paciente y equiparemos el esfuerzo ventilatorio del paciente una vez que lo hayamos intubado. Así es que una vez que ustedes se enfrenten a un paciente con una vía aérea fisiológicamente difícil, recuerden las estrategias para la hipoxemia, para la hipotensión y para la acidosis que puede presentar. Muchísimas gracias.